Entonces, yo voy a empezar este tema del Rubicón, que sé que lo han oído muchas veces, porque yo sé que los maestros dan el Rubicón, explican todo este proceso, los médicos también, sé que el doctor Jorge Vega ha hecho charlas magníficas sobre el Rubicón, entonces uno dice otra vez el Rubicón. Entonces esta vez lo vamos a hacer diferente, por eso es como largo. No se van a preocupar que yo no voy a hablar 4 horas. Entonces, lo vamos a hacer así. Digamos que la dinámica es que al inicio yo voy a dar esta parte teórica, digámoslo así, ¿no? Como el conocimiento, pero luego va a haber un ritmo diferente. Es un ritmo va a haber encuentros entre ustedes, va a haber reflexiones, va a haber dinámicas de grupo, va a haber arte en todas sus manifestaciones que ustedes quieran, porque ustedes son los que van a decidir qué van a hacer. Y entonces nos vamos a pasar una mañana como vivenciando el Rubicón, ¿sí? Eso es la idea, porque yo personalmente siempre y pienso que todos nosotros en la filosofía antroposófica sabemos que solo lo que se vivencia queda impregnado en el alma. Y lo que queda impregnado en el alma se lo ofrece como un regalo al yo. Y el yo lo guarda en el recuerdo. Y ahí no se nos olvida. ¿Sí? Ya es otra cosa, ¿sí? Va por otro camino. Entonces, eso es lo que pretendemos y que hemos conversado con Astrid. Yo sé que es posible que esto lo conozcan todos, estoy segura, que es un escrito, una poesía, pero la traje, igual así la conozcan, porque quizás la conocen incluso desde los maestros, incluso con el doctor Vega. Pero la voy a iniciar así porque es bien interesante, porque yo digo que lo resume todo, casi que uno la puede decir y esta la podría uno masticar, y después podría hacer un taller con solo este escrito, porque es muy, muy claro de lo que es desde la visión de un niño, ¿cierto? Entonces, voy a leerlo, y cuando lo lea, vamos a empezar, incluso como parte de lo que va a ser el taller, ustedes van a comenzar seguro a recordar esas etapas de su vida. Qué triste es tener 9 años, más me valieran 90. En este año tanto he sufrido que a veces pierdo la cuenta. Señores, no sabéis lo que es sufrir amarguras, regaños en la casa, en la escuela, en la iglesia o de visita. Cuando uno tiene 9 años, paciencia se necesita. Antes todo eran caricias y por todo era celebrado. Ahora, cuando hago primores, todos dicen que es bobada. Cuando voy donde los chiquitos, a la hora del recreo, pronto me dicen, con los grandes jugar no queremos. Entonces busco a los mayorcitos y me dicen, no es con usted la función. Entonces, desesperado, cojo un palo y a unos y a otros hago alguna malcrianza. Por supuesto, me aplican el castigo conveniente, diciéndome moscosuelo impertinente. Si es en casa, por ejemplo, y nos sentamos a almorzar, mientras sirven a los pequeños, yo estoy viendo tazas, platos y platos pasar y pienso, ¿cuándo llegará mi turno? Y digo por fin afligido, mamá, ¿tienes la bondad de servirme la comida? Muchacho, respete, que los grandes son primero. Y así esperamos oliendo el plato del compañero. Temen llevarme de visita, pero cuando llego ahí y debo estar bien quietecito, ni una palabra decir. Mi mamá, temiendo que sea impertinente, me sopla la palabrita que he de decir a la gente. Diga, mi hijo, muchas gracias, muchas gracias. Diga con mucho gusto, mucho gusto. Yo repito sin parar, ya que hablar
hasta me da susto. ¿Cuándo tendré 15? Seré libre de hablar. Y cuando sea cuarentón, y si me conservo sano, y si no soy regañón, ¡ja!, me he de reír de la gente. Es de un autor desconocido. Así que con esto, dentro de la seriedad y el buen humor que tiene el escrito, esto es lo que hay. No es en los 9 años exacto, nada es exacto. Porque los seres humanos no somos como máquinas exactas. Nosotros somos seres, obviamente, que primero somos obviamente un sistema muy complejo y tenemos todo un dinamismo, tanto en el desarrollo fisiológico, aunque obvio tienen etapas y leyes, pero también en nuestra alma, que también tiene leyes. No puede decir ley, es que este paso se va a vivenciar. El cómo se va a vivenciar, no sabemos. Pero lo que quizás es interesante es estar despierto a poderlo observar, a podernos darnos cuenta que eso está sucediendo o que puede suceder. Y mirar los detalles para darnos cuenta de eso. Eso es una de las cosas que hoy quiero hacer. Y lo otro es que decirles que cuando pasa, y pasa intensamente, no nos sintamos desesperados, ni abrumados, ni quizás tengamos que recurrir a psicólogos. Con todo respeto, no estoy diciendo que no lo hagan, pero quizás no hay necesidad, porque es un paso y si nosotros lo conocemos profundamente, eso, como todo paso y proceso, va a pasar, ¿no? Ellos no se van a quedar así. Y es muy bueno saber que es mejor pasarlo, incluso con cierta, digamos, intensidad, a que pase, a que no pase, a que no lo viva. Ay, qué dicha, no, el mío ni nada, es que ni siquiera ni un sí ni un no. Eso preocupa más, ¿sí? El ni un sí ni un no. Ahí yo, y se los digo siempre, se los he dicho a las personas que me conocen, que me han escuchado en las consultas y todo, yo me preocupo más cuando me traen o me conozco niños que me dicen es todo candor y toda dulzura. Eso es para mí un poco más de atención. Muy bien, entonces voy a empezar. Yo quiero empezar, siempre me gusta como traer un poco desde atrás. Nosotros sabemos que todos conocemos aquí, que hablamos de un camino encarnatorio, que sabemos que hay un núcleo anímico espiritual. Ese núcleo anímico espiritual que viene hacia la tierra para poder encarnar en la tierra. El alma y el espíritu se han encontrado de nuevo y se ha tomado esta decisión de llegar a la tierra a través de los padres que se han buscado. Y es bueno darse cuenta que todo esto es un proceso, ¿no? Eso no ocurre así de inmediato. El proceso de todo lo que ha sucedido post-mortem, el proceso de todo lo que ha sucedido para que el espíritu y el alma vuelvan a reencontrarse y desciendan a encarnar de nuevo en la tierra, es un proceso bastante largo. Y en ese proceso, entonces, llega, yo no lo voy a describir porque no es el tema, pero llega el momento entonces en el cual empieza esta vida terrena para ese núcleo anímico espiritual en el momento de la fecundación. Desde ahí ya existimos. Y entonces ese ser es ya una individualidad. Desde el momento en que ese núcleo anímico espiritual se ha vinculado para descender, ya hay una individualidad. Ya es. Eso ya es. El embrión ya es. El núcleo anímico espiritual ya es. Entonces, cada uno trae
todas unas cualidades diferentes para hacer esa individualidad y lo va a hacer de manera totalmente diferente. Desde bebé uno ve, todos los bebés son diferentes. Esto para pediatría a veces no es fácil. En algún momento de la vida yo daba muchas charlas en el hospital, en el Club Noel, y para los pediatras no es sencillo aceptar que el núcleo anímico espiritual es la individualidad. Para los pediatras eso fue un poco como no, es como que el niño apenas nace, es que es una individualidad, ya solo cuando nace. Y ahí esos diálogos son muy interesantes porque uno tendría que pues, darse cuenta que en verdad esto viene ya totalmente organizado como ese ser individual. Pero lo vemos en los bebés, todos son diferentes. Entonces yo voy a ir pasando, no voy a demorarme mucho en esas etapas, pero voy a llegar rápidamente a una que es muy interesante. Y espero que lo recuerden ustedes, los que hemos pasado por allí. Y es una etapa que se da más o menos, antesito los 2 años, o los 2 años, por allí. Y Los terribles 2. Los de sí. Y entonces uno anda con el niño, todavía es un niño, uno lo carga bastante por allí, toda la cosa, 21 meses, 22 meses, por ahí. Y el niño comienza, no. Y uno ni le ha preguntado nada. Y él anda por allí así, y de pronto uno, no. Y uno dice, es increíble. No sé si lo han vivido, pero recuerden, es interesante poder vivirlo. Y entonces uno dice, no a qué. Sí, no a qué. Y ellos ya están con sus palabritas y obviamente esto dura un tiempito. Por lo menos hay que observarlo, cada uno sabrá cuánto le duró al de uno, ¿cierto? Entonces, en el recuerdo que yo vivencié, es muy interesante porque era tan profundo el no, digamos, que para poder que él dijera sí a algo, ya sabíamos que le teníamos que preguntar. Entonces él decía tal cosa y él no. Entonces uno le decía, ¿quieres arroz? Sí. No, porque era algo que ya uno sabía que él iba, solo como para poder uno ver eso, vivenciar eso. Entonces, esa vivencia del no es muy importante, porque ahí uno se da cuenta que el niño ha vivido un paso, está viviendo un paso. Y ese paso que está viviendo con ese no, va a indicar la fuerza del yo haciendo presencia en esa individualidad y coincide con dejar de nombrarse en tercera persona. Entonces uno va a ver que eso coincide con que deje de decir carguen a Pedrito y ya va a decir estoy cansado, yo estoy cansado o estoy cansado. Se va a referir a sí mismo en primera persona. Entonces, allí, en ese momento, está pasando la conciencia del yo, por primera vez, conciencia del yo. Y uno tiene que darse cuenta que cada uno de los niños va a vivir esto de manera diferente, pero uno sí ya puede comenzar a vislumbrar que si uno ha tenido una etapa del no de esas bien claras, uno sabe que de ahí para allá todo va a ser así muy claro. Sí, o sea, si no pasa ningún evento que cambie, no historia. Pero generalmente uno ya sabe que de ahí para allá la cosa va a ser, bueno, este niño se la está trayendo, ¿sí? Entonces, muy bien. Eso quiere decir que esa primera conciencia del yo está haciendo mucha presencia en el área de la voluntad. Él está ensayando, obvio, voluntarioso, voluntad. A ver qué pasa con ese no. Y el niño pues va ganando un poquito, o no es que va, no, esta palabra no sé cómo, a ver, porque no quiero que ustedes sientan que estoy diciendo que ya ganó independencia, pero es como un pasito a poder decir no y un pasito
como a decirse yo, entonces eso ya es ganar algo de esa fuerza de individualidad y de independencia, obviamente siguiendo que los padres siguen siendo su centro, su núcleo, su familia. Entonces sabemos que en esta etapa la imitación, que no es el tema, voy a seguir largo de la imitación, sigue siendo su fuente de aprendizaje en ese momento. Obviamente por esta razón es importante que las recomendaciones que siempre hacemos es a los padres de niños menores de 7 años y obviamente la madre, que está muy vinculada todavía con el niño, es fíjate en ti misma como madre, mírate a ti misma, mírate a ti mismo como padre. Y yo sé que a veces parecemos canzones, con eso también en los médicos antroposóficos que traen los niños y uno generalmente, pues a mí ya me pasa porque dicen, ay, ya sé, el que me tengo que quedar soy yo, o sea, el que me va a quedar soy yo. Más o menos, sí, el niño es visto, es observado con mucho amor y todo, pero generalmente, pues personalmente, yo nunca siento un niño hacer terapia con un niño. Sí, como siéntate y pues conversar, conocerle, pero a través de la arte, a través de un hacer, digamos, pero no en un diálogo, pues me parece a mí eso algo todavía extraño. Entonces uno le dice a los padres, fíjense en ustedes mismos, hagan un camino de mirarse a ustedes, de cuidarse ustedes, de hacer autoconciencia a ustedes y así les aseguro que aquí vamos a estar mejor, porque todavía eso está muy cobijado desde los padres. Bueno, yendo así, caminando un poquito rápido, luego tenemos un momento que también algunos ya hemos vivido, que es un promedio, 6 años y medio, 7, por allí, y es la mudanza de los dientes. Momento muy importante, porque allí el niño ha venido como tomando toda la vitalidad que puede, todas las fuerzas vitales que puede, las toma para configurarse a sí mismo, su configuración, terminar su configuración física. Pero cuando llega el momento de botar los dientes, nosotros todos podemos estar seguros, es una seguridad, es como tener una certeza. En ese momento decimos, ah, qué interesante, el niño ya ha podido tomar esas fuerzas vitales y como una partecita se va a continuar en todo el proceso, obviamente, de su proceso de crecimiento y todo, pero otra parte ya sabemos que la puede tomar para poder construir todo lo que es la memoria, que es muy importante la memoria, ahí se comienza a construir toda la memoria del futuro también, con esas fuerzas vitales y también, obviamente, la capacidad de desarrollar el pensar ya de otra manera. Entonces, uno sabe que todo lo que el niño aprende antes de los 9 y de los 7 y medio, 8 más o menos, uno debe conservar mucho las imágenes. Los argumentos a los niños pequeños solamente los intelectualizan mucho, los vuelven muy intelectuales. Entre más argumentos uno le da a un niño de 3 años, de 3 años y medio, 4, más él se intelectualiza. Entonces uno puede utilizar muchas imágenes y los cuentos ayudan en ese septenio, en esa etapa. Y entonces después, cuando ya el niño ha botado los dientes, cuando ya ha pasado este grado de escolaridad, ahí empieza otro momento del niño y ahí es cuando nos acercamos a estos 9 años, más o menos. ¿Por qué nosotros decimos que antes de esas etapas todo es en estas imágenes que podemos contarle al niño, construir al niño desde esta forma? Porque el niño hasta allí se siente una unidad. Él se siente una unidad con el mundo, ¿sí? Él no se ha sentido todavía a esa edad separado del mundo. Pero cuando comienza a llegar estas etapas, ahí es donde hay un viraje, ¿sí? Entonces uno comienza a notar y puede pasar a los 8, puede pasar a los 8 y medio, puede pasar a los 9, 9 y medio, 10, incluso en algunos documentos dice que puede pasar hasta los 11. ¿Sí? Entonces uno sí tiene que saber que es un marco para mí bastante, diríamos, amplio,
Yo por lo menos puedo decir que he visto niños no a los 9 exactos, pueden ser 8,5, he visto de 9,5 y los he visto consultar, o sea, los padres consultan por dolor abdominal. Eso es muy frecuente, el dolor abdominal. Entonces, he tenido hasta ahora 3 con esa consulta que han consultado medicina convencional, porque obvio, pues un dolor abdominal la persona va al de pediatra, y han hecho hasta endoscopia. Entonces ya traen endoscopia negativa, normal. Y ya cuando ya el pediatra dice, no, no hay nada, es que no hay nada realmente. Y el niño sigue manifestando como aquí, como si tuviera algo aquí, y se tocan. Y dicen, aquí, yo tengo algo acá. Entonces, ahí es donde los que yo he podido vivenciar con ellos esto es que uno explica a los padres todo lo que hoy vamos a hacer seguramente, entonces explicamos y todo, también se puede usar algún medicamento antroposófico y el niño en un mes, mes y medio y arte, hemos hecho arte, y ahí puede pasar este síntoma. Otros niños tienen otros síntomas, ¿sí? Y físicos, estoy hablando cuando se produce algo físico. Entonces ese viraje, ¿qué es lo que pasa allí? El niño viene de ser esta unidad con el mundo, y en ese momento el niño comienza a hacer una distinción entre él y el mundo. Ese momento, el niño, pasan muchas cosas en ese momento para el niño. Voy a decir varias. Uno es que el niño se comienza a volver más objetivo. Ya no es tan subjetivo porque no está vinculado como una unidad, y comienza ese paso. Entonces, él puede mirar con los sentidos más despierto y de otra manera el mundo. Y ahí en ese momento quiere decir que lo puede ver más desde la realidad, ¿sí? Más real. Entonces, cuando eso pasa, surge también en el niño una necesidad que es como ir cerrándose, o sea, él está separándose de este mundo, pero a la vez, claro, él si se separa y se queda así totalmente abierto, va a sentirse muy inseguro, que es lo que siente, él comienza a sentir inseguridad. Entonces, el niño, esto lo hace de manera inconsciente, el alma, comienza a querer cerrarse un poco. Y es lo que Rudolf Steiner llama el crear el espacio interior. Comienza a crearse un espacio interior en ese ámbito del alma. Y eso es muy importante, que se cree ese espacio interior, porque ese espacio interior que se crea en el segundo septenio y por estas etapas es como la base, el fundamento desde donde nuestra alma se va a desarrollar. Y ese espacio interior debe estar lleno de todo lo que al niño le llena en ese momento, a través del juego, a través de la naturaleza, de todo lo que son esos ingredientes que él debe tener en ese momento, que los vamos a ir mirando. Entonces, cuando él logra crear ese espacio interior, miren esto, yo estoy así, supongamos, ¿cierto? Pero pónganle cuidado a lo que pasa cuando yo voy haciendo esto. En la medida que yo hago esto, ¿qué se forma? Sí, pero ¿qué pasa aquí y allá? ¿Hay una aquí? Y hay una allá, ¿cierto? Esa es la experiencia. Entonces, y por eso en esta etapa, gracias, don Jaime, es muy lindo porque en la euritmia justo esta vivencia la pueden tener con el verso, ¿no? Ese verso que uno hace en la euritmia, donde uno forma ese espacio interior y uno vivencia en ese espacio interior que ya hay algo exterior, una adentro y una afuera. Cuando uno está así, no hay adentro y afuera, pero cuando ya uno hace este gesto, ya hay una adentro y una afuera. Y esa posibilidad, ¿cierto?, de poder tener un espacio interior es lo que me permite confrontarme con el mundo exterior, porque algo quedó afuera. Si yo no hago ese gesto de espacio interior, no puedo, quedo como expuesto, como si todo lo del mundo me penetrara sin poder yo tener esta cualidad. Entonces, eso es muy importante.
en psicoterapia antroposófica, ese momento Rudolf Steiner lo nombra y hay muchas cosas ahí, de las cuales desde esa posibilidad de crear ese espacio interior, es tan importante que desde ahí uno puede como darse cuenta muchas consecuencias que puede traer en el futuro, muchas consecuencias que no queremos hacia el futuro. Entonces, obviamente, el cómo nos comportamos nosotros como adultos en esta etapa es supremamente trascendental para el futuro de esta personita. Un comportamiento con una tendencia adulta, inestable, exageradamente nerviosa, llenos de miedos, porque a todos somos adultos, somos seres humanos, no somos perfectos y tampoco tenemos que sentirnos culpables como padres de no poder hacerlo perfecto, porque nos tenemos que mirar como seres humanos también con mucha compasión a nosotros mismos, pero también con el entusiasmo de decir, quiero transformar esto, porque tengo este ser. Eso nos da mucha fuerza para la capacidad de podernos ir a nosotros mismos mirando. Entonces, cuando uno está, el adulto que está al lado es muy inestable, o si es de esos súper arraigados en la realidad, súper estructurados, entonces el niño eso influye en el niño, ¿sí? O va a estar muy en la simpatía o muy en la antipatía. Su ánimo va a sentirse como moviéndose en una gran polaridad que ya de por sí él se va a mover. Pero si los padres logramos en realidad hacer un trabajo muy consciente, podemos acompañar al niño a que sienta como una estabilidad, algo más en serenidad. Aquí en esta parte, el niño, claro, al vivenciar eso, soy uno y el mundo está allá y yo estoy acá, el niño se va a hacer preguntas. Él se puede preguntar, por ejemplo, preguntas entre él y el mundo, pero también preguntas referente a sus padres y a sus maestros. Él comienza a fijarse en detalles, más detalles de los padres y de los maestros. Entonces ya, ¿por qué? Porque como ya comienza a desarrollar una mirada más objetiva, más real, entonces ya no mira a los padres y a los maestros de la misma manera. Ya los comienza a ver un poco más reales. Y esto es interesante, porque entonces ya comienza a decir, llega a la casa y dice, imagínate que la maestra tal y tal, ya observó diferente. Y uno se da cuenta de eso. Y también mira a los padres. Entonces allí uno dice, ay, bueno, este es un momento muy interesante, porque no es lo mismo también que él esté rodeado de adultos que tengan confianza, que sean tranquilos y seguros, a que esté rodeado de adultos que sean muy escépticos, desconfiados y nerviosos. No es igual para esa vivencia para el niño. Uno en esa edad puede notar que el niño que ya pasó la etapa que les digo del no y ya volvió a ser ya normal y todo, no es que lo otro no sea normal, corrijo la palabra, cambió esta cualidad del no, entonces el niño venía muy tranquilo, iba con nosotros para todo lado, mucho candor y dulzura, y de pronto llega esta etapa y el niño comienza a volverse muy voluntarioso. Entonces yo ya no quiero ir allá, la ida cada 8 días de pronto a un ritmo que se traía, ya el niño dice no quiero ir para allá, no quiero ir a esta finca, o no quiero hacer visitas, o no quiero ir a ese sitio que siempre fue. Entonces uno lo comienza a ver un poquito ya como terquito, como que le ve que está como algo caprichoso, impaciente, voluble, mejor dicho, uno como que le cambiaron el niño. Sí, uno dice, ¿ahora qué pasó con este niño? Y para los adultos es como que comienza a hacer tonterías, ¿sí? Por eso lo del escrito es muy cierto. Es decir, ya no es el de antes.
Entonces, en verdad, lo que está sucediendo es todo este paso que yo les estoy contando, que el niño está haciendo, y además, frente a los adultos, el niño, digámoslo desde esta forma, desde esta mirada de admiración, ¿sí? En donde el niño pequeño, ustedes ven como un niño de 2, 3 años lo mira a uno, ¿cierto? A los padres. Es impresionante la mirada del niño pequeñito frente a los padres, es de absoluto Dios, yo creo que están viendo como seres, yo no sé cómo nos mirarán, pero nos ven como lo más seguro, como los seres más angelicales, todo, todo, todo. Pero en este momento, esa mirada está cambiando. En este momento, esa mirada se está volviendo como así. ¿Quién eres tú? Como, ¿quién eres tú? En realidad, ¿quién eres tú? Como ya, a ver, yo no sé, no estoy tan seguro. ¿Sí? Algo está viviendo él y ahí es donde nosotros decimos, ay, vamos a ver si le damos la talla, vamos a ver si le damos la talla a esa mirada, ¿sí? A esa mirada de escudriñamiento de quién eres tú. Y si uno no da la talla, pues bueno, sabemos que vamos a pasar cositas. Entonces, el niño con esa mirada diferente y con esa actitud diferente, ya le ha dado final a la imitación. Ya él no va a seguir aprendiendo por imitación. Y obviamente, cuando el niño ahí ya es capaz de percibir en nosotros todo eso que puede habitar en nosotros, pueden habitar cosas muy buenas, y así espero que sea, pero pueden habitar inseguridades, temores, miedos, una preocupación exageradas. Entonces, poca coherencia, y entonces él entra en esa etapa cada vez. Entre más perciba eso de nosotros, él más se va a volver irritable. Él se va a poner irritable, provocador. Y él va incluso a comentar esas debilidades. Él las va a comentar. Él es capaz ya de comentar del maestro, por ejemplo, de los maestros, pues ustedes lo han oído, yo supongo, que ellos ya comienzan a ver las debilidades del maestro, ¿sí? Ya no, wow, el maestro, no, pues es que él a veces hace esto y a veces se pone así, y así ya observan con detalle y objetivos. Y claro, entre más él observe cosas que para él son un poco incoherentes, él va a querer retar. Y se vuelven obstinados en esa etapa y quieren poner a prueba, obviamente, la autoridad. No quieren liberarse de la autoridad, ojo con eso. Ellos no quieren liberarse de la autoridad porque ellos en su almita saben que la necesitan, la autoridad. Pero ellos quieren poner la prueba a esa autoridad. Y ahí viene un momento muy importante para nosotros. Porque entonces, con todo respeto, también esto debo decirlo, ustedes saben que la psicología tuvo un quiebre en los años 60, 70, el quiebre de la psicología de que había que ser muy permisivo, bueno, eso se fue al otro polo, por decirlo así, de un polo que tampoco era, se fue al otro que tampoco es. Porque el arte es encontrar el punto medio justo, ¿sí? Y aquí la autoridad es supremamente importante. La autoridad amada. Eso es supremamente importante. Y en el próximo mes que regrese, que vamos a hacer la segunda parte, vamos a hacer una segunda parte, vamos a profundizar en otros aspectos del segundo septenio. Entonces, esta autoridad amada, miren, es tan trascendental. En una consulta en Bogotá, los padres piden la consulta, vienen los padres, siempre entran primero los padres, pues así hago yo, solos, sin el niño. Los padres ponen en el tapete la situación, según los padres, la vivencia de los padres, que es real. No, está insoportable, esto no conoce de límites, no conoce nada, esto se pasa a la autoridad, esto no sé qué. Bueno, ellos describían esta situación. El niño se había quedado con la abuela en el parque. Viene el niño, entra el niño muy, muy despiertico, los padres presentes, por supuesto, ¿no? Me siento y comienzo un poco como, bueno, ¿cómo te llamas? Normal, así como para entrar uno y cómo, ¿dónde estás? El niño tenía más que 4 añitos, 5, creo que no tenía ni más.
Y entonces comienzo, y de pronto, ¿y qué te gusta hacer? ¿Y qué te gusta comer? Y esas preguntas que yo voy notando cositas. Y de pronto le pregunto al niño, pero así de unas, lo cogí así espontáneo y los papás no, como que ni reacción pudieron. Bueno, y cuéntame, todavía me acuerdo el nombre del niño, cuéntame, me digo el nombre, ¿quién manda en la casa? Y él espontáneamente, así de una, él no lo pensó, él dijo, Rosa. Los papás, ninguno, ¿quién es Rosa? Y me acuerdo la reacción de ellos, aún lo veo con otro hijo de ellos, los vi hace poquito. Nos acordamos de eso y nos reímos mucho, porque él contesta eso y yo miro a los papás y les digo, ellos se pusieron rojos inmediatamente, y yo, ¿quién es Rosa? Y él dice, la señora que ayuda en la casa. O sea, el niño de una identificó en la autoridad, era la señora que ayudaba en casa. Los papás estaban desaparecidos. Era la única que lo disciplinaba. Ahí en esta perla. Y ahí vinieron cosas, claro, los padres del momento de eso, pues se reían, pero esa risa que va ruborizada, ¿sí? Porque pues esa espontaneidad del niño. Y ya luego cuando pudimos hablar a solas, era muy claro que el padre trabajaba 15, 16 días por fuera de la casa y venía 10 a la casa, o 8. Y el padre sentía que cuando él llegaba a la casa no era justo, decía él, es que no es justo que yo llegue a pelear con los niños. Ellos tienen 4 ahora. No es justo que yo llegue a pelear con los niños. Entonces, claro, ahí entra un diálogo y una comprensión para acompañar a esta, y eso sigue hasta hoy, seguimos en esos diálogos a veces con ellos. Todavía como eso que cuesta de plantarse como con firmeza, porque no es una autoridad de autoritarismo, ni que cause miedo, pero sí es eso que el niño reconoce, porque esa pregunta que yo siempre se la hago a los niños, ¿quién manda en tu casa? Y a veces se la hago delante de su papá y a veces no. A veces se la hago después, cuando estamos pintando algo. Cuéntame quién manda en tu casa. De una, mamá. Pero de una, ellos no lo dudan, ellos ellos saben. Y les cuento, quiero decirles que la mayoría están contestando mamá. Ahí les dejo esa inquietud. De modo que papás, a leer y a trabajar muy bien juiciosos, a veces Juan de Hierro. Se los recomiendo ese libro. Juan de Hierro. Es un libro. Yo creo que lo deben tener, sí, en la biblioteca. No es el cuento. ¿No es el cuento? No, no es el cuento. Es un libro que se llama Juan de Hierro. Si me acuerdas, Liz, yo te puedo mandar la fotico del libro, porque nosotros lo tenemos, porque ya pasamos por esa experiencia de que mi pareja tuviera que hacer Juan de Hierro. Una preguntita. Sí. ¿Hay Juan de Hierro? Hay cuento. Un cuento de hadas también. Sí, también lo hay. Ese cuento lo vamos a trabajar después en la próxima encuentro, y es un cuento. Pero el que yo les digo es un libro, y se llama así, Juan de Hierro. Y es un libro que se los recomiendo de verdad, papás. De Robert Blake. Ah, lo encontraste, qué bien, ok, súper, gracias. Dilo. Robert B-L-Y. Blake. Eso. Es un libro que lo pueden tener los papás en su mesa de noche, así, y lo van trabajando. No tienen incluso que leerlo todos así como continuo, pueden ir leyendo, pueden ir masticando, meditándolo, porque es para eso. Ese Juan de Hierro que se necesita y que necesitamos en estos papás, en ustedes papás, porque nosotros necesitamos también eso, esa fuerza del hierro allí presente, porque van a ustedes después a darse cuenta que el hierro es muy importante en esta edad, muy importante, eso lo vamos a trabajar después. Muy bien, entonces, justo esto que estoy hablando, en el primer septenio, tranquila, pasa, en el primer septenio predomina la vida de las percepciones, y en el segundo septenio predominará la vida del sentimiento, ¿cierto? Esta vida del sentimiento es cuando el alma y la organización del yo se encuentran en la parte media de nosotros, en esta organización trimembrada. Este núcleo anímico espiritual entra como a habitar
profundamente este medio, este sistema rítmico. Y eso es tan importante porque estas fuerzas están descendiendo, van descendiendo desde la cabeza, porque van tomando así la posibilidad de encarnar, y pasan al sistema rítmico, luego pasarán a la voluntad más adelante. Pero acá en el sistema rítmico se produce esta cualidad como si nos volviéramos un músico de nuestro interior, creando ese espacio interior, ¿no? Como una melodía que uno crea en este ámbito del medio. Y el alma quiere interiorizarse, quiere habitar en ese espacio interior tan importante. Entonces, y la organización vital, la vitalidad que en ese momento es tan esplendorosa también en el niño, obviamente que posibilita la relación que se tiene que hacer entre lo corpóreo y lo anímico. Por eso es tan importante. Y eso corpóreo de lo que hablamos es obviamente lo que está en el ámbito de lo rítmico, la respiración y la circulación. Primero toma la respiración, esa respiración que venía siendo, ustedes ven un bebé respirar y un bebé tiene 60 promedio de frecuencia respiratoria y ustedes van viendo cómo esa frecuencia respiratoria va cambiando con la edad. Va cambiando, va cambiando, va cambiando, hasta que llega a los 9, más o menos en esta edad también del Rubicón. Entonces se va produciendo esta posibilidad de que la frecuencia respiratoria tenga que ya entrar en un ritmo que se llama fisiológico en conjunto, en armonía con la circulación. Entonces logramos lo que fisiológicamente decimos es el 4-a-1. 4 frecuencias cardíacas, 4 latidos del corazón por una respiración. Eso es lo fisiológico. Si hiciéramos un ejercicio, quizás ninguno de nosotros tendría eso, posiblemente sí, algunos. Porque esa fisiología en la respiración y la frecuencia cardíaca es muy lábil y se pierde muy fácil con los estrés, con el acelere de la vida, con lo cotidiano, se pierde mucho. Y la vamos perdiendo cada vez más y muchas veces lo que tenemos es una respiración muy superficial y muy rápida. Eso es muy observable cuando uno tiene el niño, por ejemplo, en el arte, ya lo puede observar, o al adulto, o cuando está en la camilla, o cuando se está haciendo un masaje, o algo, eso uno puede darse cuenta cómo es esa respiración. Hace un tiempito recibí a una mamá con la niña. Ella la trajo a la consulta. La señora, impresionante, era muy superficial, muy acelerada y la niña está idéntica, igual. El niño prácticamente cuando no ha madurado, porque cuando ha madurado y ha dado este paso, puede comenzar a independizarse más de esta madre, por supuesto, esa es la idea, ¿sí? Pero cuando no está muy maduro y el yo no ha hecho individualidad, eso está supremamente todavía vinculado a la madre y es como que respira parejo con la mamá, igual. Y no curiosamente, otra observación es por ejemplo, en esta precisa situación de esta consulta, es que ella es idéntica a la mamá, pero vaciadita. Sí, son muy parecidos, que uno cuando las mira son como 2 gotitas idénticas. Y ya eso a uno también le tiene que hablar, padres. No, de verdad, no quieran que sus hijos sean igualitos a ustedes. O sea, cuando ustedes les dicen, ay, no, es idéntico, como 2 gotas de agua. Ay, por favor, ayúdame a que se diferencie. ¿Sí? Sí, lo que queremos es que se diferencien de nosotros. ¿Sí o no? No queremos que sean idénticos a nosotros. Difícil, horrible. Queremos que sean ellos. Entonces, eso, ahí vamos. Entonces, este órgano pulmón
se comienza a convertir en un instrumento para el alma, el instrumento del alma, o los órganos en nuestra visión de la medicina antroposófica están vinculados con la parte anímica espiritual, no es que vayan separados por ahí los órganos que no tienen nada que ver. Entonces ese pulmón que se convierte en ese instrumento del alma, en la respiración del alma. ¿Y cómo respira el alma? Pues respira entre ese afuera y ese adentro, entre ese afuera y ese adentro. Así respira el alma. Y yo les voy a mostrar un mundo de respiraciones del alma ahora al final. Y sucede entonces ese milagro de esa fisiología del niño, ese cambio, el ritmo fisiológico. Ese ritmo, ese cambio, que es otro viraje más que se produce en esta etapa, permite, imagínense lo hermoso, algo fisiológico permite algo anímico. Ese viraje permite entonces que el niño pueda formar el sentimiento del alma. Por eso es que el espacio interior es tan importante, esa formación de espacio interior. Entonces, el niño está vivenciando, vivencia soledad, vivencia inseguridad, el niño vivencia una tristeza por ahí, que él no entiende mucho. Ahora les cuento también otra experiencia de niños. Un niño de esa edad comenzó a llegar del colegio y lloraba. Claro, inmediatamente los padres, ¿por qué lloras? La respuesta fue, no sé. ¿Cómo así? Pero ¿cómo no vas a saber por qué lloras? ¿Te pasó algo en el colegio? No, nada. ¿Qué pasa? Nada, muy adolecido. Tuvo una experiencia para los padres muy fuerte en ese sentido, porque se paraba así. Decían los padres, se para, llora y dice literalmente, alguien que me ayude a que no sienta esto, alguien que me ayude a no sentir esto. ¿Sí? Y claro, los padres, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Gracias a Dios, pues allí entra la pedagogía, que era un niño Waldorf. Entonces la pedagogía, ya entró la maestra trajo a los padres, los sentó, les explicó, no se había dado toda la charla porque era un poquito que la estaban esperando, ya estaba llegando todo pues cuando reúnen a todos para dar la charla del Rubicón. Entonces ya los padres entraron como en una posibilidad de comprensión diferente, porque ya iban de psicólogo, de todo lo que hay alrededor, a ver qué hacían, y la maestra, ahí cuenta mucho la seguridad también del maestro, ¿cierto? El maestro que está tranquilo, que está sereno, confianza total, y le transmite eso a los padres, tranquilos, todo va a estar bien, no necesita un psicólogo, esto va a estar bien. ¿Qué necesita? Esa pregunta no la voy a contestar todavía. La voy a dejar allí. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? Vamos a ver. Entonces, este movimiento que hay entre la respiración y la circulación, obviamente también es ese ritmo que encontramos allí en el medio, ¿no? Tan importante. El tórax se ensancha un poco, los pulmones crecen, alvéolos, se forman más alvéolos, el corazón también va a crecer un poco, la respiración se profundiza en lo ideal, que no se quede superficial, y todo eso es ayudado a través de ¿qué? ¿A qué se les ocurre a ustedes que es una de las cosas que ayuda al niño a que todo esto se fortalezcan, los alvéolos, los pulmones, el corazón, la sangre fluya, la circulación? ¿Qué necesita? Movimiento, movimiento. Eso necesita el niño. Correr, jugar, trepar, todos esos juegos que existen, ¿cierto? Que estos días estuvimos recordando algunos por allá en alguna parte. Entonces habían juegos, pero no. Ahora resulta que la cosa se nos complicó más, porque ya eso ya no juegan. O sea, sí juegan, pero juegan sentados en el aparatito. Y esto estamos en serio, vea papás, es que no es porque el colegio es dogmático, que exagera, que es una exageración. Ay, vea, les digo que no es una exageración, es que estamos de verdad viviendo una situación delicada.
Cuando pasó la pandemia, esto se puso peor. Las consecuencias de la pandemia, si apenas las estamos empezando a vivir. Estamos recibiendo los pacientes de la pandemia. Estamos viviendo los pacientes de la pandemia en este momento. Hay un neurólogo francés, si no lo han leído por ahí también, ¿qué le está ahí? Es muy interesante. Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik. Muy interesante. Boris Cyrulnik es un médico, neurólogo, psiquiatra francés. Habla mucho sobre resiliencia, muchísimo. Y en la pandemia, él dio charlas en la pandemia. Yo me escuché 2. Y él dio charlas diciendo, esto es grave, lo que estamos haciendo es grave. Y en Francia él se opuso mucho al confinamiento, porque él dijo, esto nos va a costar caro, esto nos va a costar caro a todos con los niños. Ese Cyrulnik, eso. Es muy interesante, porque él, un ser de esta época, no estoy hablando de que lo dijo, no, de esta, dijo muy claro, vamos a sufrir unas consecuencias muy difíciles, y sí las estamos sufriendo. La depresión y la ansiedad mucho se creció cual epidemia después de la pandemia. Entonces, esta situación del movimiento, por favor, papás, tómenlo en serio, tómenlo en serio. El uso de las pantallas, tómenlo en serio, porque esto es delicado. Y no solo por la adicción que puede llegar a causar, porque sí, o sea, cuando un niño empieza muy tempranamente, pues a la adolescencia ya estamos adictos. Y ellos lo reconocen, ¿sabe? Yo he tenido 2 personas aquí, ya están egresados, y ellos lo reconocen. Es increíble porque tienen una capacidad de verse. Y me dicen, no, yo lo reconozco, no, me puede, yo sí quiero poder superarlo. Entonces, todas estas pantallas paralizan al alma. El alma queriendo moverse, el alma creando esta respiración, este movimiento, y uno ahí paralizándola con esto. Y ahora vamos al contenido de esto, porque no me refiero a esto como pantalla en general, pero dígame el contenido no filtrado, porque no nos mintamos. Ay no, yo ya quité esto de allá del DirecTV, yo ya bloqueé no sé qué, yo no, ay por Dios, papás. No seamos tan inocentones, que es que nosotros somos de los inocentes. Y no porque el niño sea malo ni nada, es porque el niño tiene curiosidad, entonces el niño está buscando, y si tiene de pronto por casualidad algunos hermanos mayorcitos que ya tengan pues acceso a otras cosas, pues la cosa se nos pone más templada, ¿sí? Entonces todo eso quiero allí nombrarlo dentro de eso. Este momento donde el niño antes dijo yo por primera vez, y el yo entonces estaba como que era un resplandecer en su cabeza, ahora en esta edad, el yo en verdad brilla es en su corazón, ¿sí? En el medio. Es la vivencia del yo en el sistema rítmico. Vivencia del yo. Antes era la conciencia del yo, ahora es la vivencia del yo en el sistema rítmico. ¿Qué ha pasado entonces? Pues ha pasado, ya vamos a terminar, ha pasado que es como si el niño viene en un halo de envoltura. El niño viene así, de su núcleo anímico espiritual. Lo cubren las fuerzas y las jerarquías espirituales que lo entregan nos lo entregan a nosotros los padres, y es como si nos dijeran, bueno, entregamos, y ahora lo que el niño hacía con las jerarquías espirituales en su núcleo anímico espiritual, que imitaba las jerarquías espirituales, por eso es que imita a la mamá y al papá, imita acá, porque él sabe imitar, solo que antes imitaba esas jerarquías espirituales. Y ahora va a imitar acá en la tierra, continúa imitando, hasta que ya en esa separación también deja de hacerlo. Pero entonces, imagínense ustedes que este halo que cubre al niño está también cubriéndolo en un halo de
de un velo como hermoso de fantasía. Sí, el niño vive así. ¿Por qué vive en una fantasía el niño? Porque como es uno solo, con el mundo, con la naturaleza, con todo, él se siente uno solo, eso es una fantasía. Eso es un momento que yo creo que si alguno logra recordarlo, que yo espero que recuerden cosas de los, digamos, para mí recuerdos son 3 años y medio, 4 en lo personal, el que recuerda, incluso hay personas que recuerdan incluso mucho más antes, y uno recuerda ese estado, yo diría estado de gracia. Sí, es como un estado de gracia. Si ustedes lo recuerdan, siéntanlo. Todo está, una envoltura, todo. Es como si viéramos al mundo a través de un velo. Pero en esta etapa, ese velo hizo esto. Se corrió el velo. Por eso es que el niño, al correrse ese velo, creado desde esas fuerzas etéricas y todo, ese velo se va corriendo y el niño puede ser más objetivo, puede ver más real, lo que les he contado. Hace eso, al correr el velo. Pero eso es como un dolorcito también, lo que les he dicho, por eso los cambios que él sufre. Y obviamente esas fuerzas se van retirando, las fuerzas de la fantasía se van retirando hacia el inconsciente, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Ahora, en verdad, el niño tendrá que comprender el mundo con esta nueva manera, de verlo. Y él se siente en ese momento ese solo ante el mundo. Él ha dejado de ser esa unidad con el mundo. Se está experimentando a sí mismo. Y por eso se experimenta extrañamente, como una sensación de abandono. Claro, es que cuando a uno se le retira un velo y en ese estado de gracia algo pasa diferente, yo no puedo decir que pues recordar ese momento como así tanto como el abandono es difícil, pero uno puede imaginar que la sensación es algo parecido a eso. Algo se fue, algo se está yendo y yo no sé qué es. Por eso el niño dice, yo no, ¿por qué lloras? No sé, no sé. Y se está yendo algo, no puedo hacer más, tengo que cruzar este momento. Ya no puedo dar marcha atrás. Y en ese momento, entonces, no hay marcha atrás. El niño ha atravesado el Rubicón. Y se ha hecho todo este proceso que les he dicho. ¿Por qué? Es más, lo voy a poner así. ¿Qué es eso del Rubicón? ¿De dónde surgió esa metáfora del Rubicón? Esa metáfora la tomó Steiner de una historia que pasó en el enero 10 del año 49 a.C. El César cruzó con una legión el Rubicón, un pequeño río que recorre la frontera oriental de lo que en ese tiempo era la Galia, y en ese momento, según dice la historia, las palabras de César fue, en español, ahí está en otro idioma, dijo, el dado ha caído. El dado ha caído. Y eso lo tomó Steiner, el dado ha caído. Como está hecho, ¿no? Algo está hecho. Y en ese momento, Steiner toma esta metáfora porque eso que pasó en ese momento, que ya les voy a contar, parecía una acción muy avesada, una acción que realmente la legión de César la veía como una locura. En Roma se encontraba Pompeyo y tenía más o menos, dice la historia, unas legiones de 60.000 hombres en sus huestes. Y entonces la autorización era, bueno, levántese tropas, que aquí va a pasar algo. Y entonces uno decía, ¿cómo iría César a enfrentarse con esta legión de tantos hombres? Que quería tomarse a Roma, por supuesto. Entonces, en ese momento, resulta que César
digamos que iba a perder una inmunidad que él tenía. Y él tenía que tomar una decisión. Fue un momento de decisión. Él tenía que decir, ¿qué hago? O echo marcha atrás con todo lo que yo quiero, o me voy marcha adelante y conquisto Roma. Pero la cosa estaba difícil. Entonces él decide, es una situación de crisis lo que vive él en ese momento, ¿sí? Tenía que dejar un estado antiguo, conquistar Roma y crear un estado nuevo. Entonces, él le dicen, mejor pon tus tropas, que son como menos, a servicio de Pompeyo, ¿sí? Y él dice, no. Pero él hace algo, él en parte acepta, pero deja una legión para él, no todos. Y en ese momento, con esa legión que él deja, él dice, vamos a tomarnos a Roma. Y cuando se va a tomar a Roma es que tiene que pasar el río, el Rubicón. Ese río, por eso se llama así. Entonces sucede lo increíble, las cosas increíbles que suceden. Él no iba con mucha gente, pero en el camino, este hombre, este César, era tanta la decisión y tanto como esa vehemencia, ese empuje que tenía, conquistó Roma, que se le fueron uniendo más legiones y más legiones y más legiones en el camino. Y entonces voluntarios, estos eran voluntarios que se unieron a sus tropas. Y aunque las legiones de Pompeyo eran mayores numéricamente, pasó algo increíble. Pompeyo no luchó, hizo una retirada y César invadió Roma, el centro del mundo en aquella época. Esa es la historia del Rubicón. El por qué se llama como nosotros le llamamos a esa historia. Muy bien, muy bien. ¿Hora? Ok, perfecto. Una horita. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a hacer un descansito que puede ser después de esta primera vivencia. Y hay un descansito y creo que hay café, galletitas allí arriba. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Ustedes han escuchado un recorrido aquí de cómo es, de cómo vive, cómo siente, preguntas que se hace el niño, cómo comienza a comportarse. Es más, se me olvidó decir algo muy interesante que se da en esta etapa, es que el niño comienza incluso a dudar de muchas cosas. Él duda. Y en esa etapa comienza algo que no dije y debo agregarlo, el miedo a que los papás se mueran. Es la primera experiencia real que tiene el niño de que hay muerte, de la muerte, o los seres que ama, sobre todo los papás. Entonces, cuando el papá, digamos, se va, no sé, de viaje, para el niño eso lloran, se ponen mal, porque incluso algunos hasta se enferman, ¿sí? Porque realmente para el niño es un miedo profundo perder a los padres, porque como está viviendo ese momento como de pérdida de gracia, de abandono, pues es como sentir que ahí sí va a quedar abandonado, ¿sí? Bueno, ya después miraremos qué es lo que vamos a hacer. Eso es una de las cosas. La otra es que muchos dudan de que sean padres de los papás, sean hijos de los papás, perdón. Comienzan las dudas, ¿no? Y si de pronto por ahí yo tengo una experiencia de hermanos mayores que son la muerte, pero la muerte. No le habían dicho, pero usted no le habían dicho que usted la recogieron. ¿Sí? Sí, eso. Yo tengo muchas en biografías, muchos cuentos de los hermanos mayores que le mortificaban, pues saben que los hermanos mayores quieren mortificar a los menores, entonces le mortificaban al menor con ese cuento. No, usted no sabía, no le han contado que la dejaron por ahí en una canasta. Y así, yo tengo hermanos, hasta hoy día, hace poco conocí una señora, él tiene 62 y ella tiene como 50, y se reían ellos dos contando, porque la hermana era la patada, y él de niño era pues muy, muy así,
Y la hermanita sí era una pispirispis, así. Y ella se acuerda y dice, sí, yo sí que te hice maldades. Pero eso sucede. Y claro, él ya tiene esa vivencia, entonces pues eso le cuesta, le duele, se asusta. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno ahí en su lugar, en un momento de silencio, y así vamos a empezar ya la parte más de taller. Y seguramente han estado sucediendo esos recuerdos, va a traer al recuerdo. Ustedes van a acordarse de dónde vivían. Lo primero que van a acordarse es eso. Eso es muy fácil. Cuando uno dice, ay, y lo otro fácil es hacer la cuenta. ¿Qué año era, no? Cuando uno tenía 8 años, más o menos. ¿Dónde vivíamos? Vivíamos en casa de barrio, vivíamos en casa de condominio, vivíamos en apartamento, muy cerrado, tenía zona verde, no tenía, todo ese entorno. Vamos a recordar primero, vamos a venir a recordar desde el entorno, o si era barrio, las casas, todo, en qué barrio era acá o en otra ciudad, todo, eso. Zoom, voy a hacer un zoom. Y luego me voy acercando con ese entorno al recuerdo de, claro, el colegio, entré aquí, no, estaba en la escuela allá, tal, ya sí, me acuerdo, me lleva, sí, todo, voy recordando desde esos momentos. Y ya luego me voy acercando a recordar el ambiente de la casa, cómo era esa atmósfera de la casa, cómo se vivía, un poco la atmósfera, los juegos, a qué jugaba, primos, familia, pocos niños, muchos niños, los juegos que más hacía. Y ahí vamos recordando eso. Y vamos recordando si alguno se acuerda ya más puntual, más o menos entre los 9, 10 años, 8 y medio, 9 y medio, 10, ¿cómo era? ¿Cómo se acuerdan ustedes que ustedes eran? Eran esos así muy, y alegan, y por qué tal cosa, y no sé qué, o cómo era, o eran sí señor, sí señora, ¿cómo era todo eso para ustedes? Van a tener minutos, unos minutos tranquilos, ustedes allí para recordar. Pueden escribir si algo es importante, no vamos a ir a ningún núcleo de ninguna cosa de trauma ni de nada, es un recordar. Y ya veremos qué va a pasar después. Entonces vamos a tener unos 6 minutitos. Con 6 minutos uno hace recuerdo, ¿sí? Trae al yo, para que el yo recuerde. Muy bien. No lo incluyan en su recuerdo. Muy bien. Uno es fácil porque uno arma el recuerdo poco rápido. ¿Estamos? Perfecto. Porque eso es más bien rápido, esa parte. Sobre todo eso, ese recordarme a mí mismo, cómo me veo yo allá ahora, y ese niño o esa niña, cómo era mi actitud y todo eso. Ahora, y si alguno tiene algún recuerdo de estos muy específicos que he contado, pues también, obviamente lo debe tener por ahí. Ahora vamos a hacer lo siguiente, con la persona que están al lado. Digamos, van haciendo así, si sobra alguno se hace con el otro allí, para no movernos mucho, no hacer mucho movimiento. Ahora vamos a hacer más movimiento. Con la persona que están al lado van a tener ahí sí, y si quieren, son libres, entonces se pueden mover a otro asiento, tranquilos, no es que no se puedan mover. Van a tener 10 minutos, porque cuando uno conversa, a uno sí se le va el tiempo más rápido. Entonces ahí sí, 10 minuticos más o menos, cada uno mide su tiempo para respetar al otro.
habla uno, el otro escucha. Escucha. Hay veces que nosotros cuando estamos contándole algo al otro, entonces sí, el otro está contando y uno tiene que, es como una ejercitación que uno hace como para no decir, ay, sí, ay, no, porque uno se entusiasma de escuchar al otro. No es por mal, sino que se entusiasma. Entonces uno dice, sí, a mí también, imagínate. Y ahí como que algo pasa porque se frena el tiempo del otro. Entonces como escuchar muy bien al otro y luego nosotros tenemos nuestro tiempo también para contar. Y cuentan. Ahí es muy importante porque uno tiene que pasar un poquito el límite de la anécdota. Porque son anécdotas, pero pasamos un poquito ese límite de la anécdota para mirarlo como con ojos perceptivos de todo lo que han escuchado. Y captan algo, escríbanlo. En lo mío o en lo del otro, estos puntos fueron importantes, en cualquier sentido. Porque antes de que hagan ese ejercicio, tengan su recuerdo allí, antes de que hagan ese ejercicio y para que aquí terminemos incluso esta parte, este cruzar esta frontera, este paso en el cual uno cruza, esto es un cruzar esta frontera y es un cruzar una frontera para yo poder ir hacia adentro y el yo está en un proceso de despertar. Eso es interesantísimo poderlo ver así en sus historias también. El yo está en un proceso de despertar. Y en ese proceso de despertar es que el niño y nosotros en nuestros recuerdos podemos comenzar a darnos cuenta de que sucedió un momento en el cual yo podía ya diferenciar un poco más de la simpatía, la antipatía, lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo verdadero, lo falso. Era diferente, es como darse cuenta que uno puede inhalar, es como darse cuenta, pero inhalar y exhalar, que yo puedo estar en el interior y puedo estar en el exterior, que yo puedo recibir y que puedo dar, que puede haber un adentro y un afuera, que puede haber juego y reposo, que pueden haber ritmos. Y todo lo que he nombrado, miren, son ritmos como anímicos. Porque en el físico es la respiración y la circulación. Y ahí se ha desarrollado se está desarrollando el inicio de lo que será toda mi vida en lo social. Y también ahí nos podemos preguntar después cosas. Bienvenida ya en esa etapa, ya será otra etapa, que es la pubertad. Entonces con esto pueden ustedes encontrarse con su pareja. Ojalá también, si no se conocen, chévere, para que se cuenten esto. Y después de que pasen 10 minutos, en este momento son las 9:35. Entonces, este momento lo voy a unir con el momento del descanso. Ustedes van a hacer este diálogo, pueden tomar incluso el compartir conversando, y nos vemos aquí de nuevo a las 10. Está bien, ¿cierto? A las 10. Sí. Perfecto. A las 10 volvemos aquí. Bueno, queridos padres, queridos maestros, después de este espacio para que se pudieran dialogar entre las parejas y volver aquí al recinto para que pudiéramos entre todos construir a través de palabras ese recuerdo. Entonces aquí tenemos las palabras que en ese momento tuvimos, lo más esencial que trajeron los padres fue miedo, juego, movimiento, descubrir, decisión, tristeza, restricción, padres no presentes, vacío, sensación de no pertenecer, inseguridad, inquietudes, aventura, libertad, felicidad, límite, rabia e impotencia, frustración, creatividad, preocupación, apego,
se afectó la autoestima, comparación, soledad, invalidación, protección, hermandad. Ok, muy bien. Con estas palabras y con esa vivencia que tuvimos en los diálogos entre parejas, ya tenemos en nuestra alma en ese como un movimiento, se creó un movimiento en nuestra alma y con esto vamos a ir al arte. En el arte vamos a encontrar diferentes materiales y de una manera muy libre, muy creativa, vamos a expresar a través de esos materiales lo que comprendimos que hasta ahora es el Rubicón. De modo que vamos a ver esas expresiones de arte de nuestros padres y explicado por ellos mismos a continuación. Representar de esta manera, vienen de un momento oscuro donde se está protegiendo de sus inseguridades, pasando el río del Rubicón, que ya se identifica que es aparte como del mundo, empieza a darse cuenta que tiene su forma de hacer las cosas, que puede ser diferente a los demás, que es diferente a sus papás, que se identifica como una sola persona. Y pasa a una época que es una época más de luz, donde ya pasa esa oscuridad, pero quisimos representar que después de esa época, inclusive al final, pues hay otra época que es oscura, que es todo el tema de la adolescencia y preadolescencia. ¿Cómo me parece? Exacto, es como me correspondió a mí explicar a ustedes la interpretación que hicimos de este paso del Rubicón. Como ven, voy a retirar un velo para poder exponer lo que nosotros logramos matizar. Aquí ahí se ven dos mundos, este es el mundo espiritual y aquí está el mundo celeste, el mundo celeste, y aquí tenemos el mundo telúrico o terrenal, donde está abordada la personalidad de todos nosotros, en especial de los niños, donde ustedes pueden apreciar aquí unos círculos concéntricos que reflejan lo que aquí dice el cuerpo físico, vital, pránico y mental, donde él viene aquí a fortalecer su yo anímico, y este mundo celestial le está transmitiendo unos rayos de luz, que llaman unos rayos logoicos, y hay una aparente digamos, ruptura, pero digo aparente, porque siempre está la conexión entre lo espiritual y lo que estamos encarnados. Entonces, esta luz, este ser, en este caso los niños, vienen aquí a interpretar su mundo, su yo, a reforzarlo, a saber que son ellos propiamente, son ellos, todas estas etapas de la personalidad o componentes de la personalidad, y ayudan a él, a ese yo, a ese mental, a fortalecerse. Y tiene toda la ayuda de una naturaleza y de una parte espiritual que lo están acompañando para que pueda surtir todo su proceso. Y a nosotros. Esa es básicamente la interpretación. Muy bien. Representando entonces movimiento hacia algo nuevo. Luego lo cambiamos un poco, no hacia una cascada, sino más bien encontrando rocas. Ese es un río, ¿sí? Y hay agua y hay rocas y esos hay que navegarlos, y hay niños que de pronto sus papás les construyen un barco para navegar allá y van acompañados de sus papás. Hay niños que construyen su propio barco y navegan solos. Hay niños que no tienen barco, ¿sí? Se están hundiendo, ¿sí? O se estrellaron contra las rocas. Y hay niños tratando de meterse en su barco. Como cada uno hay procesos como muy lindos, muy bonitos, acompañados. Hay procesos como más independientes y otros completamente solos. En ese camino pues van inevitablemente moviendo a través de ese camino. No sé si agregarle más. Ay, mira, pues la mariposa acá representa como la transformación, ¿sí? Y esa es una luna allá que representa como una luz arriba, como que está de orientación, pero también que
la soledad que cada niño lo hace solo, su proceso. El juego, el movimiento, que de una u otra forma se presenta en el Rubicón, en el proceso de los septenios. Muy bien. Muy bien. No, quédate, yo me hago acá. Vamos a hacer una dramatización. Y a la dramatización vamos a ir contando cositas. Esta es la historia de Pedro. Pedro tiene 4 años. Y él está en casa. Y en esa casa van a llegar papá y mamá del trabajo. Y vamos a ver cuál es ese encuentro y qué gestos tienen. ¡Papi! En este momento nosotros pensamos que el resto de carga este cuento. También queremos compartirles que el gesto del niño fue cuál. Y entonces vimos ahí una hermosa de Euridia. Y el gesto de los papás fue. Y ahí vimos una vez de cobijo, de casita, de cuidado. Pero Pedro siguió creciendo y vamos a ver qué pasa. Ahora Pedro tiene 9 años y papá y mamá lo van a llevar al colegio. Entonces, papá y mamá comprendieron Pedro está en Rubicón. Así que Pedro va a tener esta vivencia. Él quiere ir al mundo. Papá y mamá le dan esa seguridad y esa confianza. Él va al mundo, pero sabe que regresa a un lugar cálido que lo cuida. Y él va al mundo y regresa a su casa donde lo cuidan. Y en este momento, ahí tenemos el gesto de Pedro fue no quiero, de diferencia, y el de los papás fue ve al mundo, pero regresa también con mucho cuidado, ve al mundo y regresa. Muy bien. A él se le ocurrió esta revista y yo quiero que él lo cuente, que fue muy lindo su interpretación. No, pero básicamente es lo mismo, pues era como ese momento del espacio interior, ¿cierto? Pero que definitivamente también hay un flujo hacia el exterior, y uno vuelve hacia este núcleo y se expande, vuelve y se expande, pues queríamos hacer esa representación. Ustedes ven que es toda la unidad, están los papás, están los bebés, comprendidos por el mundo, con la naturaleza, con el universo, con las flores, con las plantas, con todos los elementos, ¿cierto? Toda una unidad, y de un momento empezamos a esta espiral, este movimiento, estos cambios que generan tantas situaciones en los niños y también con nosotros, generan miedo. También hay una luz y viene el eclipse, ¿cierto? Que representa como esa transición, donde viene una parte oscura, pero también va a haber una luz, y los niños se van quitando el velo y empiezan a hacer un montón de preguntas, ¿cierto? Si esto es real, si se pueden morir, si empiezan a descubrir. También se dan cuenta que los papás nos equivocamos, que tenemos errores, y qué pasa en el futuro, porque empiezan a mirar que hay un futuro, empiezan a tener un montón de preguntas porque se le está cayendo ese velo de algo que estaba pasando. Y viene un movimiento también que es del volcán, que es mucha fuerza, que hay muchas inquietudes, hay muchas situaciones que brotan y que salen, y que hay un momento de toda esa transición que está pasando pues con los muchachos, con nuestros muchachos. Con donde entran, pero aún tienen como esos matices, ¿cierto? Del niño que ve todo de colores, que ve todo bonito, y empieza ese movimiento acá a volver a ese nacimiento, a donde ya empieza esa protección
para él aquí donde empieza a ser Rubicón, como ese espacio donde ellos requieren, como déjenme ese sentir, esas emociones que quieren expresar, y aquí vuelven y conectan con ese fuego interior, con esa luz, donde les permite con el esparcimiento, con el nuevamente tener una introspección y conectar con la naturaleza, con sus espacios, salir como esa luz, volver a ver las cosas con ese color y de esa manera donde nosotros nos involucramos ayudándole. Pero acá siempre ellos manejan esa cuevita, esa protección, como volver a ese vientre cuando están en las mamás, porque si ustedes ven, ellos siempre hacen chocitas, ellos siempre cogen cobijas, siempre se están haciendo chozas, protegiéndose, pero buscan diferentes alternativas, caminos, o encuentran esas piedritas que de pronto son los tropiezos que nos preguntan a nosotros y nosotros damos esas respuestas, y encuentran unos con más movimientos, más delgados, más amplios, de acuerdo a las visiones que nosotros también les damos a ellos de acuerdo a la vida. Hola a todos. Bueno, nosotros hicimos también un debate muy grande, de hecho nos cogió la tarde creando nuestro proyecto de curso, porque todos expusieron como sus ideas y a partir de allí se creó este fue el resultado de todas las ideas de todos. Lo quisimos hacer en arcilla porque la arcilla la podemos moldear como queremos y finalmente podemos sacar resultados muy bonitos con este elemento. Entonces, nosotros quisimos representar ese individuo, ese niño, aquí en la parte de arriba. Y lo ven, está ahí solito, pero está sentado sobre una base, y esa base es su mundo, ¿cierto? Fue ese mundo que él tenía antes y era una unidad, como nos explicaba la profesora, era una unidad, y en esa unidad estaba todo esto que pueden ver ahí. El amor representado a través de un corazón, como todas esas cosas bonitas representadas a través del corazón. Luego vemos acá un monstruo que representa todas las cosas negativas que hay pues en el individuo. Y vemos el juego a través de una ficha de rompecabezas y vemos su familia. Este niño lo que hace es dejar de ser esa unidad, y si vemos está construido con el mismo elemento porque sale de ese mundo y él ya se considera una persona individual. Y en esa construcción individual empieza a crear ese nuevo ser a través de esa semillita que ven ahí, y esa semillita crea un fruto o una plantita, como representamos, lo que queremos representar a través de una florecita, como el árbol. Entonces, de esa semilla nace ese nuevo ser, y lo cobija las alas, que es esa transformación de la que hablaban nuestros compañeros del grupo anterior, como esas alas y esa transformación de cómo ahora soy yo, o cómo creé ya ese nuevo ser. Eso es lo que quisimos como representar. ¿Alguno compañero quiere aportar? Se vino una discusión de pensamientos, de qué nos había quedado, y pensamos hacer un dibujo, lógicamente con el río en el centro, el Rubicón, pero esa infancia quisimos hacer un paisaje como con un velo, como que están las cosas, pero como que no hay detalle, ¿sí? Cuando ese niño pasa el Rubicón y ya se encuentra con una realidad, aquí este cielo se ve como en remolinos, como que no me hallo, como que siento soledad, siento miedo, tristeza, pero logro pasar el río y encuentro una realidad real, ya no con el velo, sino con detalles. Entonces aquí ya vemos los árboles con detalles, que los hongos, que flores, el pistilo, el sol, las aves, ya se ve diferente la vida. Bueno, pues como ustedes pudieron observar y vivenciar a través de la grabación, tuvimos mucha creatividad, tuvimos mucho entusiasmo, mucha alegría en estos grupos para expresar, como ustedes lo escucharon, qué fue esto que nosotros pudimos vivenciar de lo que fue el Rubicón, recogiendo las vivencias, pero también el contenido de lo que escucharon en la conferencia. Entonces, para cerrar, se hizo una lluvia de ideas de todo lo que pudieran ya con estas vivencias como
sacar de pensamientos o del sentir de lo que el niño necesita en este momento del Rubicón. ¿Qué necesitas tú en este momento? Con esa pregunta hicimos esta última parte del trabajo. Y entonces tuvimos también unas palabras en donde los padres pudieron colocar de manera muy espontánea las siguientes palabras: comprensión, la verdad, amor, confianza, coherencia, cobijo, escucha, respeto, paciencia, acompañamiento, empatía, firmeza, inspiración, tiempo, contención, juego, límite, buen ejemplo, alegría, aventura, validar las emociones y acompañar a atravesarla, accesibilidad de los padres, disponibilidad de los padres, aprendizaje vivencial, calma, a poder acompañarlos a abrazar la incertidumbre, autoeducación de los padres, de los adultos, padres, maestros, perdón que no he incluido, pero de los adultos que acompañan, desaprendizaje, creencias, ritmos, procesos, que puedan vivir procesos y sentido común. Con estas palabras entonces yo quise poder ampliar todavía un poco más lo que pudiera ser tan importante, conducirlos hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. Aquí juega un papel muy importante, por supuesto, la pedagogía, porque en medio de la pedagogía estamos introduciendo en el niño, ya sea el mundo vegetal, el mundo animal, todo de acuerdo a la edad. Y teniendo en cuenta que esa introducción que se hace dentro de la pedagogía se hace de manera muy vivencial, no está una planta, digamos, desconectada, sino que se hace a través, por ejemplo, de la agricultura. Entonces va quedando integrada esta vivencia al alma del niño, y a la vez entonces el niño puede estar directamente conectado con la flor, con el fruto, y ver cómo se dirigen hacia el sol, y esto no se queda solo en un conocimiento intelectual. En verdad, también podríamos en un momento dado acompañar al niño en que pueda tener como comprensión sobre cosas muy objetivas. Incluso a veces el niño pregunta por comprender algo mecánico, y uno puede enseñar cómo funciona algo mecánico, pero no de manera intelectual, tan seca y adusta, o de manera inanimada. ¿Y cómo lo podemos hacer de una manera diferente? A través del arte. Las artes nos ayudan muchísimo aquí en esta etapa para esas comprensiones que queremos que el niño tenga de su mundo exterior. También ayudan mucho las fábulas, las leyendas, las tradiciones que podamos en este momento ayudarle al niño a cultivar un camino como interior a través de las imágenes más vivas, y no solamente a través de libros muy seco y endurecido. Entonces es importante que el niño encuentre en esta etapa un maestro, un padre que él pueda admirar, que le sirva de guía. Y ahí el niño es como si le dijera al adulto: yo he elevado mi mirada ahora hacia ti, ya seas mi maestro o mi padre. Pero resulta que ahora el niño siente: pero ahora ya no puedo solo elevar mi mirada hacia ti, sin que yo sepa como niño que tú como padre o maestro también elevas tu mirada hacia algo que es el fundamento vital de la existencia. Y eso entonces le da al niño esa sensación y sentido de coherencia con ese adulto. Obviamente es muy importante que el adulto sienta confianza, porque el niño tiene mucha necesidad de seguridad. Se necesitan adultos aplomados, veraces, en pensamientos correctos,
El niño puede allí necesitar aprender, como dije, lo objetivo, y los oficios ayudan mucho. Por supuesto, la autoridad amada, los ritmos, el arte y la religiosidad, los rituales. La construcción, el construir una casa, por ejemplo, cuando el niño construye esa casita. Y esto lo podremos ampliar en la segunda parte que tendremos de este taller, posiblemente a finales de mayo, porque ahí hablaremos mucho más ampliamente de otras cosas que he nombrado aquí. Por ejemplo, en el arte nosotros tenemos apoyos allí, como decir la acuarela. Sabemos que la acuarela, por ejemplo, trabajada mojado sobre mojado, es tan fortalecedor, fortalece mucho esa organización etérica vital. Entonces, el encuentro de los colores, por ejemplo, es muy vivificante para el niño, y además acompaña como a poder llegar de una manera muy vivencial a lo que es un encuentro con el mundo exterior. Aquí incluso hubo uno de los grupos que ustedes vieron que hicieron como una esfera, y allí colocaron a este niño arriba con una florcita. La esfera en esta etapa de la vida ya se puede trabajar con el niño también en la arcilla. Tenemos espacios seguros como el Cuenco del Sol que ustedes tienen acá en el colegio, espacios seguros y protegidos. El uso mínimo de pantallas sería lo ideal, y de una manera muy contenida. Yo en la conferencia ustedes escucharon que recomendé un libro que espero ya les comience a llegar la posibilidad de tenerlo. La alimentación adecuada con los sabores verdaderos, porque la verdad hay que sostenerla, y por eso es importante tener en cuenta esto de que la alimentación sea lo más veraz posible. A eso me refiero, que la comida chatarra pues no es una alimentación verdadera. También podemos acompañar al niño a vivenciar a través del arte las metamorfosis, las secuencias de los ritmos, o hacer la historia, por ejemplo, de un río. Muy interesante todo lo que aquí se apoya desde la pedagogía. Para terminar un poco, quiero nombrar a un psicólogo estadounidense, Marshall Rosenberg, en donde él hace una propuesta llamada la comunicación no violenta. Él falleció en el 2015, y en uno de sus libros, que se llama así justo, en un pequeño compendio que tengo allí, 7 puntos muy importantes que se tienen que tener en cuenta, no solo en el Rubicón, por supuesto, pero esto es un momento para tenerlos muy presentes. Por supuesto, la protección física vital del niño. El niño necesita la seguridad que la vida tiene un ritmo, que no se va a disolver ni que es rígido. La comprensión, la empatía, el niño se puede sentir allí seguro. Que se le permita que sea muy creativo, el amor, la autonomía que va ganando procesualmente y acompañado, y por supuesto que el mundo que está conociendo y al que quiere ir tenga un sentido. Así, queridos padres, que espero que con todo esto que ustedes mismos construyeron, los padres que estuvieron en el taller, que construyeron todo esto, puedan entonces tener estos recursos para atravesar este Rubicón. En la segunda parte de este taller les espero de verdad con mucho entusiasmo, porque vamos a trabajar en este momento del Rubicón y del segundo septenio a través de los cuentos. Así como lo escuchan, queridos adultos, padres y maestros, nos vamos a los cuentos para a través de ellos tener una mirada muy vivencial, y obviamente con arte como siempre, de lo que son esta transición interesante del Rubicón que todos vivimos, y por supuesto un poco ampliado al segundo septenio. Hasta pronto y gracias.